Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Su contacto con el mundo de la ciencia y la tecnología en Orientando al Usuario. Seguimos con nuestro programa Conexión Tecnológica. Y ahora nuestro segmento, Samuel, orientando al usuario. Vamos a orientar al usuario. Y en este caso vamos a orientarlo en el ámbito del comportamiento de las audiencias en la era del streaming. Ese comportamiento que se ha transformado, un antes y un después por este COVID-19 que nos ha traído el aumento de transformarnos en todos los sentidos de la manera digital y de una manera rápida, y que vamos a tener con nosotros a José de la Rosa, que es Market Leader México y director operativo para Latinoamérica de Nielsen, una empresa norteamericana que está en 100 países y tiene alrededor de 44,000 empleados a nivel mundial, líder global en mediciones. Tenemos con nosotros a José de la Rosa. ¿Cómo está, José? Hola, ¿cómo se encuentra, amigo Samuel? Un placer, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, te escucho. Excelente, gracias por tenerme aquí con ustedes. Sí, cómo no, me habla desde México, ¿verdad? Yo en estos momentos estoy en la isla hermana, yo soy de Puerto Rico, okay. Estoy hablándoles de Puerto Rico, pero sí manejo toda Latinoamérica y resido en México, pero en estos momentos estoy al ladito de ustedes. Al lado, sí. Pueden encender la cámara porque nos estamos viendo por radio y televisión, no hay ningún problema con eso. Y claro que no, aquí bueno, así te veo también. Nos conocemos. Mira, vamos a hablar un poquito de Nielsen, ¿te parece? Y después vamos a hablar un poquito de cómo este comportamiento ha cambiado en esta era. ¿Qué es Nielsen? Mira, Nielsen es una empresa, como bien mencionabas al principio del segmento, es una empresa medidora de audiencias. Como también mencionabas hace un rato, las audiencias es everything, ¿no? Como le decimos nosotros. Somos una compañía que se dedica principalmente a la medición de audiencia. También ayudamos con la planificación de medios y entregar resultados, que trabajamos con los anunciantes, con las agencias, que les ayudas a maximizar, obviamente, el rendimiento de la inversión, y también la medición de contenido, ¿no? Principalmente es todo lo que tiene que ver con mediciones de contenidos. Interesante. Tenía una pregunta, Samuel, ahí. Exacto. ¿Nos puedes detallar y explicar un poco a la audiencia de Conexión Tecnológica sobre cuáles servicios puntuales podemos obtener a través de ustedes de Nielsen como tal? Claro que sí. Nosotros principalmente medimos televisión de abierta y paga. También tenemos servicios de ad intel que tienen que ver con toda la plataforma de medición de inversión, prensa, lo que nosotros decimos outdoors, o servicios fuera del hogar, radio, y también todo lo que tiene que ver con magazines, periódicos y ese tipo de cosas. Entonces, principalmente medimos todo lo que tiene que ver con contenidos, no solamente en televisión lineal, con abierto y de paga, pero también los servicios que mencioné. Y también podcast, ahí vi que también tiene que ver con podcast, también miden. Estamos empezando a medir. Lo que Nielsen ha hecho se nos conocía como una empresa que medía televisión lineal. Básicamente todo lo que se veía en televisión, nosotros éramos el líder en cuanto a esa medición dentro de los hogares. Como bien mencionaban, sabemos que la tecnología se ha empezado a mover súper rápido, ¿no? Hace unos años atrás, si hablamos de los 80, tal vez también no se recuerde de esa época, pero hablamos de tenías una videocasetera, tardaban casi 10 años en lo que vimos el primer DVD. Los canales de cable fueron de 36 canales a una suscripción ahora que puedes tener más de 200. Pero en los últimos años hemos visto un boom, ¿no? Hemos visto esa aceleración de la introducción de la tecnología. Un ejemplo, puedes ir a comprar un teléfono a la tienda hoy del último modelo y saliendo de la tienda te pasa un bus o una guagua y tiene otro modelo adicional que te acabas de comprar, ¿no? Entonces, así de rápido, digo yo, equivalo al movimiento que vemos en la tecnología. ¿Qué está haciendo Nielsen? Nosotros tenemos que medir. No solamente nos podemos enfocar en la televisión porque sabemos que el ambiente ha cambiado, ¿no? Ya sabemos que el televisor sigue siendo la pantalla principal dentro del hogar, pero sabemos que mientras se está viendo televisión
algún miembro del hogar, podemos tener otra persona viendo contenido en el celular, contenido en la laptop, contenido en un tablet, y nuestro deber a la industria es empezar a medir todo este sistema o todo este ambiente para entender el movimiento de las audiencias. Sabemos que las audiencias y el consumo no ha disminuido, incluso sabemos que el consumo ha incrementado. Lo que sí vemos es una fragmentación en cómo se está consumiendo, ya que no solamente consumimos en el hogar de diferentes formas, pero también consumimos fuera del hogar. Entonces Nielsen lo que está haciendo es adaptando su tecnología para empezar a medir todas esas audiencias y poder dar un 360 de lo que está ocurriendo en el ambiente a nuestros clientes. Qué interesante. ¿Y cómo trabaja Nielsen? O sea, ¿cuál es el proceso de haciendo encuestas? ¿Cuál es el proceso de medición? Claro. Nosotros empezamos trabajando con información censal, ¿no? En cada país que nosotros penetramos, lo que nosotros tenemos que entender es cómo está distribuido el país, ¿no? En cuanto a niveles socioeconómicos, a edades, entender la penetración de señales dentro del hogar. Y ya que tenemos un mapa, se empieza a hacer lo que llamamos un Establishment Survey. Entonces vamos seccionando a través de una metodología estadística para escoger ciertos hogares que van a ser los que van a participar en la medición. Entonces, la encuesta inicial es para entender ese mapa del país. Ya que las casas son seleccionadas, nosotros trabajamos con estos hogares para conectar equipo electrónico dentro del hogar. No es una encuesta en papel, es una encuesta electrónica. Entonces, cada televisor en el hogar, cada dispositivo se mide, le ponemos un medidor que nos deja saber exactamente qué está ocurriendo dentro del hogar. Cada miembro del hogar también tiene un botón asignado en control remoto que nos deja saber qué individuo o qué tipo de personas, qué tipo de perfil es el que está viendo los programas en la televisión. Entonces, con esa información, ya al otro día de que todo el consumo que ocurre el día de hoy, ya mañana en la mañana sabemos qué fue lo que se vio en el hogar y quién lo vio. Obviamente es información confidencial, no divulgamos quiénes son estas familias, pero llevamos el dato por lo menos a nivel canal, a nivel programa y a nivel qué tipo de persona fue el que lo vio. Pero eso se hace con una muestra considerable, ¿verdad? Es una muestra, en Dominicana en estos momentos tenemos una muestra de 300, estamos trabajando en ampliar la muestra a 400 hogares. Okay. Es estadísticamente representativa, que es lo principal con cualquier muestra que hagas. Yo siempre le digo a las personas, no necesitas hacer, el doctor no te saca toda la sangre para decirte qué necesitas, qué tienes, siempre te saca una muestra, después que la muestra sea estadísticamente correcta y que tenga representatividad, ya el resto de la matemática hace sentido. O sea que la tecnología que ustedes usan son dispositivos, me supongo que esos dispositivos tienen unos software, tú tienes un software central que va a recoger esa información. Trabaja a través de audio, ¿no? Tenemos un equipo que lo que hace es que traduce el audio que se recoge en el hogar en cuanto a los canales a una huella digital, una huella única. Entonces cada canal ya registra, el equipo crea una huella digital para cada canal, donde tenemos una referencia en nuestras oficinas que empieza a hacer ese match para poder acreditar y validar esa información. Qué bien, interesante este proceso de ustedes, cómo miden y cuáles tecnologías usan. Eso es importante. Pues así que la gente lo conoce, cómo se hacen esas mediciones. Y así, ¿cómo que hacen esas mediciones? Ya usted lo escuchó aquí, cómo se hacen. Mira, vimos que la pandemia, ya entrando ya sabemos cómo Nielsen, como empresa norteamericana, trabaja y cómo hacen las mediciones. Pero ahora queremos hablar un poco, José, sobre cómo ha cambiado, cómo ha transformado este comportamiento de estas audiencias en esta era del streaming, la era de Netflix, la era de Apple, la era de HBO y otras empresas que de Microsoft también, que se han volcado al streaming como una de las plataformas que el COVID ha desarrollado muchísimas cosas, pero entre las cuales fue esta, porque los factores, hay algunos factores y entre ellos es que el COVID es el primero. ¿Y qué tú dirías que otros factores incidieron en este aumento de este streaming, de esta era del streaming?
Claro, y una buenísima pregunta. Nosotros por el lado de la medición, cuando vemos estos movimientos abruptos, y que queremos usar esa palabra, nos interesa mucho porque lo que nos damos cuenta es primero que somos criaturas de hábito, ¿no? El humano crea hábitos, a veces buenos, a veces malos, pero al final del día son hábitos, ¿no? A veces por intuición, a veces por necesidad, como es el tema del COVID, pero nosotros veíamos la tendencia digital empezando a penetrar, obviamente, pero era algo muy paulatino, algo que dependía también mucho de la infraestructura del país, dependía de la disponibilidad de Internet, de varias cosas. Cuando entra el COVID, obviamente acelera esta penetración y empieza a crear nuevos hábitos dentro y fuera del hogar. Primero porque hay casas que tal vez o no tenían Internet en el pasado, pero ahora por la necesidad de trabajar desde el hogar, pues tienen que recurrir a tener Internet para poder seguir trabajando. Entonces, eso solito abre la puerta a que empiecen a buscar diferentes formas de entretenimiento, diferentes formas de cómo entretener a los niños. Sabemos que el primer año de la pandemia fue un periodo de todos tenemos que acoplar a lo que estaba pasando, cómo nos entreteníamos, qué buscábamos. Y vemos ese boom, ¿no? Esa penetración. También sabemos que la accesibilidad del Internet se convierte un poco más fácil. Creo que el Internet está llegando a diferentes sitios donde no estaba, penetración de fibra óptica en algunos países, donde empieza a penetrar donde no existía antes, transiciones digitales en cuanto a la señal de televisión. Sabemos que países como Estados Unidos, la viví en Puerto Rico, la viví en México, una transición digital de señal también lleva a las personas a tener que acoplarse con diferentes televisores, televisores que son de Smart TV, que ahora vienen con un control, que tal vez tenga un Netflix, un Hulu, la gente se pone curiosa, entonces empieza a crear esta sed de, wow, no sabía que todo esto estaba disponible para mí y poder verlo, ¿no? Entonces, también vimos movimientos interesantes en quién usaba el streaming. Nosotros normalmente asociamos digital y la tecnología con personas de más joven edad, pero durante la pandemia lo que vimos fue un incremento en el consumo de streaming de personas de mayor edad. Entonces es algo que estamos viendo que no solamente se direcciona a un solo segmento, pero también se está viendo del otro lado. Yo viajo mucho, veo personas de mayor edad en los tablets, los veo en el tren, los veo en el avión, y empiezas a ver que ya es algo que está aquí para quedarse. Depende cuán disponible se empieza a hacer para todas las personas, pero creo que ya el hábito se empezó a crear. Sí, y es tanto así que una de las plataformas fue Netflix, aparte de las otras. Netflix aumentó su suscripción abismalmente. Sí, tenemos Netflix, que obviamente uno de los pioneros en cuanto a consumo digital. Obviamente le sigue los Hulus, YouTube se metió fuertemente en el juego, estás viendo los Facebook, empiezas a ver cosas como en Estados Unidos que empezaron a penetrar como Pluto TV, NBC sacó su Peacock, todas las cableras o televisoras están empezando a moverse en el medio digital, porque al final del día se convierte en una plataforma a la carte, como le digo yo. ¿Sabes? Ya no tienes que ver programación cuando te digan, puedes ver programación cuando yo diga, ¿no? Entonces, es un beneficio. Nosotros seguimos viendo la tele, sabemos que la tele tiene mucho poder, sigue siendo la pantalla principal, incluso para estas plataformas de streaming, porque mucho se consume a través de la televisión, pero creo que es importante tener una medición que nos dé ese 360. Ahorita no existen muchas mediciones que te den esa visión, y es el plan que tenemos en Dominicana, movernos de solamente medir televisión lineal a poder medir todo el entorno para darle a los clientes ese tipo de información y saber cómo crear estrategias, dónde se encuentran esos targets o esas variables nicho, porque muchas se encuentran en ciertas secciones, y dónde maximizar la inversión, cómo llegarle a estas personas, cómo ajustar contenido, y es lo que se hace con la medición para poder los clientes crear sus estrategias. Interesante. Mira que yo he tenido incluso, vamos a decir, inconveniente en conseguir mediciones en el área de la radio. Aquí en República Dominicana necesitamos empresas como ustedes. Ustedes están aquí con algunos medios. Sí. Y por eso la radio y la televisión se ha volcado también al streaming. Claro está, porque ve la necesidad que tiene la necesidad de expandirse. Y aparte de eso, veo que a veces no hay medición. Por ejemplo, tú le pides una medición del medio X donde tú estás y a veces no la tienen. O a veces pagan por eso.
para que esté en un número de medición, ya tú sabes, un número de medición alto, vamos a decir así, o considerable. Sí. Entonces, veo la necesidad, hay una necesidad. Creo que al final del día tienes que tener mediciones, la gente se tiene que mover con un número bien informado, un número confiable. Claro. Hablando de radio, vimos algo muy interesante en México, no en Dominicana, pero en México durante la pandemia el radio también incrementó. Obviamente, si estamos encerrados, estamos buscando todas las formas posibles de poder entretenernos, ¿no? Y vimos una alza en la radio en México, y también un segmento importante que vimos que no era muy puntual, era del segmento joven, ¿no? También estamos empezando a ver los podcasts, estamos viendo ya radio en internet, estamos viendo diferentes tipos. Lo que estamos viendo también es que el cliente se está ajustando, ¿no? Se tiene que ajustar a la realidad de lo que está pasando en el ambiente, pero al final del día tener datos confiables para tomar esas decisiones es necesario para que todos estén jugando con la misma moneda, ¿no? Qué bueno, así mismo, y queremos nosotros como espacio, como alternativa de información, de difusión de información tecnológica, a veces tener esos datos, esas informaciones que sean válidas, de empresas como ustedes, eso es lo importante. Vamos a hacer una pausa, José, y vamos a retornar con otras inquietudes que tienen que ver con esta transformación de las audiencias, el comportamiento de las audiencias en la era del streaming. Después de la pausa. Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Estamos de regreso en su programa Conexión Tecnológica. Como siempre, lo invitamos a seguirnos en nuestras plataformas digitales, Facebook, YouTube, a través de Conexión Tecnológica RD, o por Instagram, Conexión Tech RD. Continuamos con nuestro acompañante acá de forma virtual y a distancia, José de la Rosa, el Market Leader, Director y Director Operativo de LATAM y México para Nielsen. José, desde tu perspectiva, ¿cómo tú esperas que sea el crecimiento entre los players del streaming? ¿Quiénes van a seguir creciendo? ¿Tú crees que será Netflix, Hulu, Apple, o llegarán nuevos competidores a tomar parte de este pastel, de esta revolución? Mire, yo creo que el plano, creo que se ha creado con estos grandes, ¿no? Creo que la logística de qué funciona se ha creado con los grandes, pero lo que vemos es más penetración, ¿no? Seguimos viendo penetración de muchos jugadores en cuanto al entorno digital. Sabemos que YouTube sacó su YouTube Channel, sabemos que, como mencionaba, Pluto TV, Disney acaba de sacar una plataforma de streaming, sabemos que Discovery está sacando plataformas de streaming. Lo que estamos viendo es que se convierte otra vez en un ambiente donde las personas necesitan saber qué está pasando. Creo que al final del día, para tener crecimiento, para tener una estrategia, para tener un plan, necesitas saber cómo se está consumiendo. Creo que por un tiempo siempre había un assumption, ¿no? Asumíamos cómo se estaba moviendo digital, y acá la gente invertía, la gente probaba, la gente creaba ciertas cosas para entender qué tipo de aceptación iba a tener. Yo creo que ya ese mapa se ha creado y ahora se trata más de entender dónde están mis targets, dónde son las personas que le interesa ver mi contenido, qué tipo de contenido voy a poner. Y yo creo que mientras más midamos el ambiente, más vamos a ver crecimiento. No me cabe duda que cualquier plataforma de video tiene las mayores posibilidades de crecer, pero también plataformas que tengan audiencias nicho, como le digo yo, ¿sabes? Tener esas audiencias que tienen algún interés en específico. Entonces, lo que nosotros vemos a través de la medición es que streaming llegó para quedarse, y lo que vamos a ver es una evolución. Cuán rápida, cuán lenta, depende mucho de la accesibilidad de internet y de los contenidos que se pongan en streaming, pero sabemos que es una medición que está para quedarse. Bien, y hay otros, José, ámbitos como son, por ejemplo, los eventos masivos y también los eventos que tienen que ver con eSports, con videojuegos. Eso también está en la medición de Nielsen. Sí, nosotros medimos también, tenemos una sección específicamente de sports en México en estos momentos. Sabemos que el deporte fue algo que sufrió, ¿no? Todos vimos el sufrimiento que tuvo los deportes durante la pandemia, sabiendo que nosotros, por lo menos en la isla, nos encanta el béisbol,
el básquetbol, el boxeo, todos esos tipos de eventos obviamente se eliminan y nos fuimos a una dinámica de repeticiones de partidos o de eventos en el pasado, ¿no? Vimos que aunque al principio tuvo cierto aceptación, empezamos a ver que no era algo que las personas que les gusta el deporte les gusta verlos en vivo, les gusta ver algo que esté al corriente. Y eSports fue algo que sí muy necesariamente tomó ese espacio y vimos que el eSports sí fue muy aceptado y algo que también vemos que bien planeado y bien con un buen marketing detrás de lo que está, eSports es algo que también vemos que tiene alta posibilidad. Interesante. Sí, nosotros acá discutíamos un poquito fuera del aire sobre esa posición de que un competidor para Netflix puede ser Twitch o incluso un videojuego en línea como Fortnite, que en un concierto virtual puede reunirte 27 millones de usuarios. O sea, esos son 27 millones de personas que no están viendo serie en Netflix, que te están consumiendo ese espacio. Va a ser muy interesante. Te digo, nosotros lo que conocíamos ya no es. Entonces, todo va a empezar a evolucionar y lo que nosotros esperamos es que sea una emulación tan rápida como la que vimos, la que nos acaba de llevar aquí. Y creo que mientras más se acepte, mientras más, y yo sigo llevando a la medición, creo que al final del día tienes que tener una métrica para entender y para poder ajustarte. Sabemos que lo que vamos a ver es completamente construcción sobre lo que ya llevamos. Bueno, gracias a José de la Rosa, el líder de mercado en las oficinas de México y director operativo de LATAM, de Latinoamérica, de Nielsen, por estar con nosotros y aclarar todos estos comportamientos, esta transformación que ha sufrido estas audiencias en la era del streaming. Un placer estar aquí con ustedes, muchas gracias. Gracias a ti. A los amigos que nos escucharon, nos oyeron por diferentes medios, tenemos una cita la próxima semana con tecnología, conexión tecnológica. Hasta la próxima. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega. Conexión tecnológica. Con Guido Mieses.